Rompí la corona de espinas del Cristo del altar mayor con un martillo que llevaba oculto en la chaqueta. Lo hice durante la misa del domingo, delante de mi hermana Elena, de las señoras del grupo de oración y del nuevo párroco, mientras el eco del metal contra la madera resonaba como un grito que llevaba 50 años ahogado en mi pecho. Mi nombre es Javier, tengo 62 años, y ese día declaré públicamente mi guerra final contra un Dios que para mí había guardado silencio. Fue el acto más deliberado y frío de mi vida, un punto y final a décadas de un rencor que me había carcomido por dentro, transformándome en un hombre cínico, amargado y solitario. Para entender cómo un hombre llega a profanar un templo en el que fue bautizado, en el que hizo su primera comunión y en el que sirvió como monaguillo, hay que retroceder mucho en el tiempo. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Castilla, de esos donde la torre de la iglesia es lo primero que ves al llegar y lo último que se pierde en el horizonte cuando te marchas. Mi familia era como tantas otras, humilde, trabajadora y devota. Mi madre nos enseñó a rezar el rosario antes que a leer, y mi padre, un hombre de pocas palabras pero de fe robusta, nos llevaba a misa cada domingo sin excepción. Mi hermana Elena, 2 años mayor que yo, abrazó esa fe con una dulzura y una entrega que yo siempre observé con una mezcla de envidia y desdén. Ella era la luz, la que encontraba consuelo en las letanías y en las procesiones. Yo, en cambio, pronto empecé a sentir que todo aquello era un teatro. Mi orgullo siempre fue mi mayor fortaleza y mi peor enemigo. Era un niño inteligente, preguntón, y no me conformaba con las respuestas simples que me daban en el catecismo. Cuestionaba la lógica de los milagros, la justicia de un Dios que permitía el sufrimiento y, sobre todo, la veneración casi idolátrica que sentía mi familia por las figuras de yeso y madera. La Virgen María era el centro de la devoción de mi hermana. Tenía una pequeña imagen en su mesita de noche, una figura de la Inmaculada con un manto azul pálido y una expresión serena. Elena le hablaba, le dejaba flores silvestres y le contaba sus secretos. Para mí, esa estatua era el símbolo de todo lo que detestaba: la fe ciega, la sumisión a lo irracional. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 15 años, en la que entré en su cuarto y la encontré de rodillas, llorando ante la imagen. Había suspendido un examen importante. Me acerqué y con una crueldad que todavía hoy me avergüenza le dije: ¿de verdad crees que ese trozo de yeso pintado te va a ayudar? Deja de llorar a una muñeca y ponte a estudiar. Elena me miró con los ojos anegados en lágrimas, no de rabia, sino de una profunda tristeza. No me respondió, simplemente se levantó y se fue. Esa noche, mientras todos dormían, entré de nuevo en su habitación, cogí la pequeña imagen y la tiré a la basura. A la mañana siguiente, Elena buscó su Virgen por todas partes, y aunque nunca me acusó directamente, supe que en el fondo de su corazón sabía que había sido yo. El silencio entre nosotros se hizo más denso, más pesado. Ese fue solo el principio. Mi rechazo se convirtió en una militancia activa. En las discusiones familiares, yo era la voz discordante, el que traía a colación los escándalos de la Iglesia, las contradicciones de la Biblia, la hipocresía de los feligreses. Disfrutaba viendo la incomodidad en sus rostros. Me alimentaba de su incapacidad para rebatir mis argumentos lógicos. Mi guerra no era solo contra Dios, sino contra la paz que ellos encontraban en Él, una paz que a mí me había sido negada. Y así, el tiempo pasó, y el joven rebelde se convirtió en un hombre resentido. El desprecio que sentía por la fe de mi hermana se extendió a todo lo sagrado. Si pasaba por delante de una iglesia durante una procesión, soltaba un comentario sarcástico. Si alguien me deseaba que Dios te bendiga, yo respondía con una sonrisa helada. Construí un muro a mi alrededor, hecho de cinismo y razón, y me convencí de que dentro de él estaba a salvo. Pero la verdad es que estaba solo, terriblemente solo, en una fortaleza que yo mismo había diseñado para que nadie,
ni siquiera la luz pudiera entrar. Y esa soledad me llevó, 50 años después de mis primeras dudas, a caminar por el pasillo central de la iglesia de San Sebastián, con un martillo en la mano y un vacío en el alma, dispuesto a romper el último vínculo que me ataba a mi pasado, sin saber que, en realidad, estaba a punto de romperme a mí mismo en 1000 pedazos. Y esta historia que apenas comienza, ya te ha tocado de alguna manera. Si sientes que hay algo en este relato que resuena contigo, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte cómo continúa este viaje. Déjame un me gusta si te está interesando, y por favor me ayudaría mucho a sentirme acompañado si me dejas un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llegan mis palabras. Después de que el martillo cayera de mi mano y el sonido del golpe se apagara, el silencio que llenó la iglesia fue más atronador que cualquier grito. Vi el rostro de mi hermana Elena, pálido, descompuesto, como si el martillo no hubiera golpeado la madera, sino su propio corazón. Las señoras del rosario me miraban con un horror que bordeaba el espanto, y el joven párroco, en lugar de ira, tenía en sus ojos una expresión de profunda y desconcertada pena. Nadie me detuvo cuando me di la vuelta y salí. Supongo que el sacrilegio los había dejado paralizados. Caminé por las calles del pueblo sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda, pero por primera vez en mi vida no sentí el poder desafiante que solía darme mi cinismo. Sentí un vacío, un frío que no venía del aire de la mañana, sino de un pozo que se había abierto dentro de mí. Creí que ese acto me liberaría, que sería la firma final de mi independencia, la victoria de la razón sobre la superstición, pero no sentí ninguna victoria, solo el eco de la madera rota y el rostro herido de mi hermana. Los días que siguieron fueron de un aislamiento absoluto. El pueblo me condenó con su silencio. Si entraba en la panadería, las conversaciones cesaban. Si me sentaba en un banco de la plaza, la gente se levantaba y se iba. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, en mi propio pueblo. Elena no me llamó. Sabía que había cruzado una línea que ni siquiera su inmenso amor podía perdonar fácilmente. Y yo, en mi orgullo estúpido, no la llamé a ella. Me atrincheré en mi soledad, diciéndome a mí mismo que no los necesitaba, que su juicio era la prueba de su hipocresía. Me repetía que yo era más fuerte, que mi intelecto me bastaba. Pero por las noches, la soledad era una bestia que me arañaba por dentro. El silencio de mi casa se había vuelto opresivo y el eco de aquel martillazo resonaba en mis oídos hasta que me dormía, agotado. La vida, sin embargo, tiene una forma muy particular de destrozar la arrogancia. Una semana después de mi acto en la iglesia, ocurrió. Estaba en mi pequeño taller, intentando reparar un viejo reloj de pared. Uno de esos trabajos meticulosos que siempre me habían servido para acallar el ruido del mundo. De repente, sentí una presión extraña en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Lo ignoré, atribuyéndolo a la tensión de los últimos días, pero la presión aumentó, convirtiéndose en un dolor agudo, un fuego que se extendía por mi brazo izquierdo. El destornillador se me cayó de la mano, produciendo un tintineo metálico contra el suelo de cemento. Intenté respirar, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Un sudor frío me empapó la frente y el mundo empezó a girar. Me apoyé en la mesa de trabajo, mis rodillas fallaron y caí al suelo. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue el péndulo del reloj, detenido, como si el tiempo se hubiera roto junto conmigo. Desperté en un lugar que olía a desinfectante y a enfermedad. La luz blanca del techo me cegaba. Estaba en una cama de hospital, con tubos conectados a mi brazo y un monitor a mi lado que emitía un pitido rítmico y monótono. Un infarto, me dijo más tarde una enfermera con voz cansada. Un infarto masivo. Había tenido suerte. Un vecino me había oído caer y llamó a la ambulancia. Suerte. Qué palabra tan extraña.
Allí, tumbado, inmóvil, despojado de toda mi fuerza, me sentí de todo menos afortunado. Mi cuerpo, el único bastión que me quedaba, me había traicionado. Mi autosuficiencia, mi orgullo de hombre que no necesita a nadie, se hizo añicos contra la realidad de mi propia fragilidad. No podía ni levantarme para ir al baño sin ayuda. Dependía de extraños para las necesidades más básicas. Fue Elena quien apareció en la puerta de la habitación al día siguiente. No dijo nada sobre el martillo, sobre la iglesia. Solo se sentó a mi lado, me tomó la mano, una mano llena de cables y vías, y se quedó allí, en silencio. Su presencia era un bálsamo y una tortura. Su perdón silencioso era un espejo que me devolvía la imagen de mi propia miseria. Cuando se fue, la noche cayó sobre la habitación del hospital como una losa. El pitido del monitor era mi única compañía, un recordatorio constante de que mi vida pendía de un hilo, de un impulso eléctrico. Y entonces, por primera vez en 50 años, sentí miedo. Un miedo visceral, primitivo, miedo a la muerte, sí, pero era más que eso. Era miedo a morir así, solo, consumido por un rencor que ya ni siquiera entendía, dejando tras de mí únicamente el recuerdo de un hombre amargado que rompió una estatua. Intenté aferrarme a mis convicciones, a mi lógica. Esto es solo biología, Javier, me decía. Un coágulo, una arteria obstruida. No hay nada más. Pero mis argumentos, que siempre me habían parecido tan sólidos, tan irrefutables, ahora eran humo. No me ofrecían consuelo. No respondían al terror que sentía en la oscuridad. El silencio de Dios del que tanto me había quejado era ahora el silencio de mi propia alma. Estaba en el fondo del pozo, y al mirar hacia arriba no veía estrellas, ni cielo, ni luz, solo la negrura de mi propia creación. El silencio en esa habitación de hospital fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Si alguna vez has sentido un silencio así de atronador, o si simplemente quieres saber si hubo alguna luz al final de este túnel para mí, te pido por favor que le des un me gusta a este vídeo y te asegures de estar suscrito y con la campanita activada. Tu apoyo en este momento del relato significa más de lo que imaginas. La tercera noche en aquel hospital fue la más larga de mi vida. El efecto de los sedantes había disminuido, y el dolor en mi pecho era una presencia constante y sorda, un recordatorio de mi propia mortalidad. Pero había un dolor peor, uno que ninguna morfina podía alcanzar. Era el dolor del vacío. El pitido monótono del monitor cardíaco era el metrónomo de mi soledad, cada pulso un segundo más que pasaba en la más absoluta oscuridad interior. Mis defensas racionales, mis argumentos cínicos, mis décadas de orgullo intelectual, todo se había derrumbado. Eran ruinas inútiles ante el terror puro y desnudo de la aniquilación. Me encontré hablando solo en la penumbra, susurrando a un techo que no respondía. ¿Es esto? ¿Así termina todo? Un viejo amargado en una cama de hospital, con el corazón roto literal y figuradamente. No esperaba respuesta, y por eso, cuando llegó, me destrozó por completo. El agotamiento finalmente me venció. Me deslicé en un sueño que no era un sueño. No fue una fantasía tejida por mi cerebro cansado. Era un recuerdo, pero un recuerdo vivo, tridimensional. Estaba de vuelta en la sacristía de la iglesia de San Sebastián. Tenía 12 años otra vez. Sentía el frío de las baldosas de piedra a través de mis calcetines finos. Olía la mezcla de cera fría, incienso rancio y el polvo de los viejos ornamentos. La luz que entraba por el pequeño ventanal era débil, polvorienta. Estaba solo, pero no realmente. Sentía esa presencia que había envenenado mi infancia, el miedo que se pegaba a las paredes, la sombra del sacerdote que me había robado la inocencia. El pánico de aquel niño se apoderó de mi cuerpo de hombre de 62 años. Quería gritar, correr, pero estaba paralizado, atrapado en el ámbar de mi propio trauma. Y entonces, en el rincón más oscuro de la sacristía, donde se guardaban los mantos morados de la Cuaresma,
La oscuridad pareció retroceder. No se encendió una luz, sino que la penumbra se disipó suavemente, como la niebla al amanecer. Y en ese espacio ella apareció. No entró por la puerta. Simplemente estuvo allí. Era la Virgen. Pero no era la figura de yeso fría y distante de mi infancia, ni la imagen gloriosa de los cuadros. Era una mujer. Su rostro estaba lleno de una tristeza tan profunda que me partió el alma, pero no había ni una pizca de juicio en su mirada. Su luz no cegaba, sino que acogía, y sus ojos, ¡ay!, sus ojos, me miraron y no vieron al blasfemo, al iconoclasta, al hombre que había profanado la imagen de su hijo. Vieron al niño de 12 años, aterrorizado en una sacristía. No dijo una sola palabra. El silencio era absoluto, pero estaba lleno de significado. Extendió sus brazos y me envolvió en su manto azul. No era el abrazo de una reina del cielo, distante y majestuosa. Era el abrazo de una madre que encuentra a su hijo perdido después de una vida entera. Sentí el calor, la seguridad, un refugio que nunca había conocido, y entonces sentí algo húmedo en mi mejilla. Estaba llorando, pero no lloraba por mi sacrilegio con el martillo, lloraba conmigo. Sus lágrimas se mezclaban con las mías, que empezaron a brotar sin control. Lloraba por el niño de 12 años al que le habían robado la fe a la fuerza. Lloraba por las 5 décadas de dolor, de rabia, de soledad autoimpuesta. Su llanto no era de acusación, sino de comunión. Era como si dijera: lo sé, he estado aquí todo el tiempo, he visto tu dolor, y me duele a mí también. Me desperté con un sollozo ahogado en la garganta. Mi almohada estaba empapada. La habitación del hospital seguía igual de oscura. El monitor seguía con su pitido rítmico, pero todo, absolutamente todo, había cambiado dentro de mí. El terror se había ido. El odio, esa costra negra que había cubierto mi alma durante 50 años, se había resquebrajado. Y debajo sentí algo que creía muerto para siempre: la vergüenza. Una vergüenza ardiente, no por mi debilidad, sino por mi crueldad. Vi el rostro de mi hermana Elena cuando rompí la corona. Vi las caras de las ancianas, vi mi propia vida, un monumento al rencor. Y lloré como no había llorado desde que era un niño. Un llanto de arrepentimiento puro, de dolor por el dolor que había causado. Justo en ese momento, la puerta se abrió con un suave chirrido. Era Elena. Entró de puntillas, pensando que estaría dormido. Al verme con los ojos hinchados, se apresuró a mi lado. «Javier, ¿qué pasa? ¿Te duele algo? ¿Llamo a la enfermera?» Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Ella me tomó la mano, la misma mano que había sostenido el martillo. La apretó con fuerza, y entonces dijo las palabras que rompieron la última de mis defensas, las que aniquilaron cualquier duda sobre si aquello había sido una alucinación. Me miró con sus ojos bondadosos y me dijo: «Anoche no podía dormir, Javier. Estaba tan preocupada por ti. Me pasé la noche rezando. Y no sabía qué más pedir, así que solo le pedí una cosa a la Virgen. Le pedí que, ya que yo no podía estar aquí, fuera ella quien viniera y te diera un abrazo. Si este momento, este punto de inflexión, donde lo inexplicable se encuentra con lo humano, te ha conmovido, te pido que me lo hagas saber con un me gusta. Y si quieres descubrir cómo un hombre como yo, roto en 1000 pedazos, intenta reconstruirse después de algo así, asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada, porque lo que vino después fue el verdadero comienzo del camino a casa. Las palabras de Elena cayeron sobre las ruinas de mi alma no como un bálsamo, sino como una bomba. Coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. Mi mente, mi vieja y fiel aliada durante 62 años, la que había construido el muro de cinismo ladrillo a ladrillo, se rebeló con una furia desesperada. «Alucinación», gritaba. «Es la morfina, el trauma del infarto,
el estrés postraumático. Tu cerebro, privado de oxígeno, simplemente ha rebuscado en el archivo más profundo y ha mezclado el miedo a la muerte con los cuentos de hadas de tu infancia. Era una explicación lógica, impecable, científica, la única posible. Y sin embargo no me traía ninguna paz, porque la lógica no podía explicar el detalle, la precisión quirúrgica de las palabras de mi hermana. Ella no había dicho recé por ti, no había dicho le pedí a la Virgen que te cuidara. Había dicho algo tan específico, tan íntimo, tan imposiblemente exacto, que mi razón se estrellaba contra ello una y otra vez. Le pedí que fuera él a quien viniera y te diera un abrazo. Un abrazo. La palabra resonaba en mi cráneo no como un eco, sino como una vibración viva que sentía en el pecho, justo donde el corazón había fallado. Los días siguientes en el hospital fueron un campo de batalla silencioso. Durante el día me aferraba a mis viejas certezas. Analizaba el suceso, lo descomponía, buscaba fisuras, me decía a mí mismo que la mente humana es experta en crear patrones donde no los hay. Que mi hermana, en su devoción, simplemente había usado una metáfora común, que todo tenía una explicación terrenal. Pero por la noche, cuando las luces se atenuaban y el único sonido era el pitido del monitor y mi propia respiración, la duda se convertía en un monstruo. La memoria del sueño o de lo que fuera volvía con una claridad aterradora. Recordaba el peso del manto sobre mis hombros, el calor de aquel abrazo que parecía realinear cada hueso roto de mi espíritu. Recordaba sus lágrimas no de reproche, sino de una empatía tan pura que me quemaba por dentro. Y entonces la vergüenza, un sentimiento que yo creía haber erradicado con orgullo, me inundaba como una marea negra. Ya no pensaba en el martillo y la corona de espinas. Mi mente me torturaba con pecados más pequeños, más personales, más crueles. Me vi a mí mismo, con 15 años, entrando en el cuarto de Elena. Recordé la pequeña Virgen de yeso sobre su mesita de noche, con su manto azul pálido. La cogí en mi mano, sentí su peso insignificante, su frialdad. En aquel momento me sentí poderoso, un destructor de ídolos, un liberador de la ignorancia. Ahora solo sentía náuseas. Vi el rostro de mi hermana a la mañana siguiente, su búsqueda silenciosa y desesperada, la herida en sus ojos que nunca me acusó en voz alta, pero que me gritaba mi vileza. Recordé las cenas de Navidad, arruinadas por mis comentarios sarcásticos sobre la magia del pesebre. Recordé haberme reído en la cara de una de las señoras del Rosario cuando me ofreció una estampa. Cada acto de desprecio, cada palabra afilada, cada gesto de soberbia, desfilaba ante mí no como trofeos de mi intelecto, sino como las cicatrices que yo había infligido en los demás por pura cobardía, por no querer enfrentar mi propio dolor. Si alguna vez has librado una batalla así en tu interior, entre lo que tu cabeza te dice y lo que tu corazón sabe que es verdad, te pido que me lo hagas saber con un me gusta en este vídeo y asegúrate de tener activada la campanita, porque el camino para salir de esta guerra interna fue el más difícil que he recorrido jamás. Una tarde, cuando Elena se había ido y la enfermera había terminado su ronda, sentí una necesidad imperiosa, una urgencia que no entendía. Me quité con cuidado los sensores del pecho. Me levanté de la cama sintiendo cada músculo protestar y usando el gotero como apoyo, salí de la habitación. El pasillo del hospital estaba casi desierto. Caminé despacio, con el pijama de papel y los pies descalzos sobre el linóleo frío, siguiendo unos pequeños letreros que nunca antes me habían llamado la atención. Uno de ellos decía, capilla. Mi viejo yo se habría reído. Pero el hombre que caminaba por ese pasillo ya no sabía quién era. Empujé la puerta y entré. El aire olía a cera y a desinfectante. Un olor extraño que, sin embargo, me transportó de inmediato a mi infancia. Estaba vacía, unas pocas filas de bancos, un altar sencillo y un crucifijo. Y a un lado, en una pequeña hornacina, estaba ella, otra estatua, madera y pintura.
Mi primer instinto fue la burla, el análisis frío. Es un trozo de madera tallada, Javier. No te dejes engañar. Me acerqué, paso a paso como si me acercara al borde de un precipicio. Me detuve frente a ella. Era una imagen de la Dolorosa, con el rostro inclinado y una expresión de infinita tristeza. Miré su cara, esperando sentir el desprecio de siempre, pero la imagen del sueño se superpuso a la de la madera, el rostro triste, los ojos compasivos, el abrazo que no juzgaba, sino que compartía el dolor. El conflicto dentro de mí alcanzó su punto álgido. Una parte de mí quería salir corriendo, volver a la seguridad de mi cinismo. La otra, la parte que había sido tocada en la oscuridad, anhelaba desesperadamente que aquello fuera real. Mi mano temblaba mientras la levantaba. Dudé un instante. Luego, con la punta de los dedos, toqué el borde de su manto de madera. Estaba frío, duro, inerte, y sin embargo, al contacto, un calor se extendió desde mi mano hasta mi pecho, y la imagen del sueño se hizo tan vívida que me ahogó. Me vi de nuevo como un niño de 12 años, aterrorizado en la sacristía, y sentí el abrazo protector. Y allí, en la capilla vacía de un hospital, el hombre de 62 años, que había declarado la guerra a Dios, se derrumbó. Me apoyé en el pequeño altar, y las lágrimas que había contenido durante 50 años brotaron sin control. No recé con palabras, no sabía cómo. Simplemente me quedé allí, de pie, desarmado, llorando por el niño que fui y por el hombre en el que me había convertido. Y por primera vez en mi vida, no pedí nada, no exigí nada, no culpé a nadie. Solo susurré 2 palabras al silencio de la capilla, 2 palabras que me costaron una vida entera pronunciar. Lo siento. Salir de aquella capilla del hospital fue como nacer de nuevo, pero con 62 años de arrugas y cicatrices. Aquellas 2 palabras, lo siento, no habían sido un punto final, sino el prólogo de un libro que no sabía cómo leer. Cuando me dieron el alta, volví a un pueblo que ya no me veía como el blasfemo del martillo, sino como algo mucho más desconcertante, el loco del martillo. La noticia de mi conversión, como la llamaban, corrió como la pólvora, pero no de la forma en que uno podría imaginar. No hubo aceptación ni milagros aclamados. Hubo burla. Mis antiguos compañeros de bar me daban palmadas en la espalda y decían: «Javier, el infarto te ha reblandecido el cerebro. ¿Ahora te crees las historias de tu hermana?». Otros, con una falsa preocupación, me sugerían que buscara ayuda profesional. «Una alucinación por falta de oxígeno», me dijo un vecino que se las daba de entendido. «El cerebro te ha jugado una mala pasada, es el remordimiento». Incluso algunos de los más devotos me miraban con recelo, como si mi cambio repentino fuera una trampa del diablo, una blasfemia aún mayor que la del martillo. No discutía con ninguno de ellos. ¿Cómo podría? ¿Cómo explicar con la lógica de las palabras algo que había destrozado mi propia lógica? ¿Cómo describir un abrazo que no era de carne y hueso, pero que había sanado heridas que la carne y el hueso no podían tocar? Mi única defensa, mi única verdad, era una frase simple que repetía con una calma que no era mía, una paz que me había sido regalada en la oscuridad de aquella habitación de hospital. Cuando me acorralaban con sus argumentos, yo simplemente los miraba a los ojos y decía: «Fue la experiencia más real de mi vida». No había más. Esa era mi roca, el fundamento sobre el que, sin saberlo, estaba empezando a reconstruir mi existencia. Elena, mi hermana, fue mi único puerto seguro. Ella no me hacía preguntas, no necesitaba pruebas, había sido testigo del antes y del después, y para ella esa era toda la evidencia que importaba. Fue ella quien, tímidamente, una tarde me invitó al pequeño grupo de oración que se reunía en su casa. Mi primer impulso fue negarme, el viejo orgullo rugiendo en mi interior. Pero luego recordé el frío de la soledad y acepté. Entrar en su salón
y ver a las mismas señoras que me habían mirado con horror en la iglesia fue una de las pruebas más duras. Pero en sus ojos ya no había espanto, sino una curiosidad cautelosa, una esperanza tímida. Me senté en un rincón, en silencio. Cuando empezaron a rezar el rosario, mis manos sudaban. Aquel objeto, que para mí había sido el epítome de la superstición vacía, ahora me quemaba en el bolsillo. Elena me pasó uno. Lo tomé, y al sentir las cuentas frías y lisas entre mis dedos, no vi un collar de repeticiones sin sentido. Vi un ancla, vi un hilo invisible que me conectaba con aquel abrazo, cada cuenta una lágrima de compasión, cada misterio una estación de mi propio dolor. No recé con ellos, no todavía. Simplemente me quedé allí sosteniendo el rosario y por primera vez escuché sus peticiones por los enfermos, por sus hijos, por la paz, y me di cuenta de que su fe no era una huida de la realidad, como yo siempre había pregonado. Era la forma en que se enfrentaban a ella. El punto de inflexión definitivo llegó meses después, durante las fiestas del pueblo. La plaza estaba llena de gente, música y vida. Era la noche de la procesión de la patrona. El nuevo párroco, el mismo joven que había presenciado mi sacrilegio, se me acercó. Habíamos hablado un par de veces, conversaciones difíciles, llenas de silencios, pero honestas. Me dijo: Javier, sé que es mucho pedir, pero esta noche la gente necesita escuchar. El pánico se apoderó de mí. ¿Yo? Hablar en público. Pero entonces vi a mi hermana Elena entre la multitud, mirándome con una confianza que yo no merecía, y supe que tenía que hacerlo. Cuando la música se detuvo, el párroco me cedió el micrófono. El silencio que se hizo en la plaza fue absoluto. Todos los ojos estaban puestos en mí. Respiré hondo y empecé. Buenas noches. Muchos de vosotros me conocéis. Soy Javier. Para algunos, el hijo del carpintero, para otros el cínico del bar, y para todos, soy el hombre del martillo. Un murmullo recorrió la plaza. No voy a justificar lo que hice. Fue un acto de odio, nacido de un dolor que me ha envenenado durante 50 años. Un dolor que me hizo construir un muro a mi alrededor y lanzar piedras a cualquiera que tuviera la osadía de encontrar paz donde yo solo encontraba silencio. Miré a mi hermana. Quiero pediros perdón, a todos. A las señoras a las que asusté en la iglesia, al párroco por profanar su casa, y sobre todo a ti, Elena, por cada palabra cruel, por cada gesto de desprecio, por haberte robado la pequeña imagen de yeso de tu mesita de noche cuando éramos jóvenes. Las lágrimas corrían por el rostro de mi hermana. Creía que rompiendo símbolos rompería mi dolor, pero solo lo hice más grande. Caí al fondo de un pozo que yo mismo había cavado. Y allí en la más absoluta oscuridad, cuando ya no me quedaba nada, ni orgullo, ni fuerza, ni razón, recibí un abrazo. No me pregunten cómo, no me pidan que lo explique. Solo puedo deciros esto. Aquello que yo pisé, aquello de lo que me burlé, aquella madre a la que acusé de ser un trozo de madera inerte, fue lo único que cuando estaba roto en el suelo, se agachó a recogerme. Mi conversión, si es que se puede llamar así, no fue cambiar de bando en una guerra. Fue darme cuenta de que la guerra solo existía en mi corazón. No se trató de encontrar todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas, sostenido por una certeza que no viene de la cabeza, sino de una experiencia que te parte en dos y te vuelve a unir de una forma nueva. No soy un hombre mejor ni más sabio. Soy solo un hombre que ha sido mirado con misericordia. Y eso, he descubierto, lo cambia todo. He aprendido que la fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de caminar en la oscuridad, confiando en que una mano te sostiene, aunque no puedas verla. Si estas palabras, si este trozo de mi vida que he compartido con vosotros, ha tocado algo en vuestro corazón, si ha resonado en alguna de vuestras propias batallas, os pido que me lo hagáis saber con un me gusta
en este vídeo. Y por favor, activad la campanita de notificaciones para que sigamos conectados. Pero sobre todo, me gustaría leeros. Dejadme un comentario contándome desde dónde me escucháis y si alguna vez habéis sentido un abrazo así, uno que desafía toda lógica. Porque hoy, después de una vida de silencio, quiero escuchar vuestras historias. Quiero saber que no estoy solo en este camino. Ahora sé que ninguna herida es tan profunda que la misericordia no pueda alcanzarla.